Buenos días a todos. Hoy estamos en este encuentro con Pedro Guerra Cima. Él es el autor de La luz de aquellos años vida, que es un poemario que yo creo personalmente que no dejará indiferente a nadie. Y ya por ese título ya se pueden intuir esas sensaciones que desde las que está escrito. Pero bueno, queremos que sea él el que nos lo cuente y bueno, a través de este encuentro podemos conocerlo tanto un poquito más a él como también a su obra. Así que pues nada, Pedro, bienvenido. Muy bien, muchas gracias, Cristina. Buenos días. Buenos días. Pues nada, en primer lugar, como te digo, queremos conocerte, queremos que seas tú el que nos cuentes tu trayectoria. Entonces, ¿podrías empezar pues comentándonos cómo ha sido ese camino que te ha llevado hacia la escritura y cuál ha sido esa trayectoria que tú tienes en la literatura? Pues sí, yo creo que la trayectoria hacia la escritura procede de la otra cara del hecho literario, que es la lectura. Sí. Eh, Desde niño a leer, a ser aficionado a la lectura muy, muy pequeño. En la época de la que hablo, pues claro, se empezaba con tebeos, que era un nombre Ujú. genérico, no conocíamos la palabra cómics. Sí. Después, pues vinieron los cambios de novelas en los kioscos, toda la literatura juvenil, unos libros que me regalaba una tía mía, una madrina, que eran Guillermo Brown, las aventuras de Guillermo Brown, que me marcaron mucho, eran unos excelentes libros y que todavía conservo. Ujú. Y en casa de mi abuela había un libro de una antología de poesía española muy curioso, pequeñito, con Sí. unos dibujos de los autores, con unas flores puestas en los lados. Y Ujú. me recuerdo leyendo ese libro de poemas, siendo muy niño, allí en casa de mi abuela, ¿no? Que lo cogía sin permiso. Después, pues vinieron ya novelas más serias. Mi padre era de una sociedad recreativa y cultural de León que tenía Ujú. biblioteca y siempre vi a mi padre con un libro en la mesita de noche. Cuando él se iba a trabajar, pues Pedro Guerra cogía el libro y se ponía a Nada, guerra. leerlo, y se ponía a leerlo, total, que me hice un lector empedernido, soy lo que se llama un letrerido, y Ujú. tengo libros por allí por donde paso, en la mesita de noche, en el salón, aquí, leo varios simultáneamente, y yo creo que toda persona que es tan lectora, a lo mejor no publica, pero sí acaba escribiendo. Es un Ujú. impulso que lo genera la misma lectura y una cierta predisposición, lo mismo que una predisposición a la pintura o a otra cosa, ¿no? Entonces Sí. viene de ahí. Y en cuanto al acercamiento al mundo literario, prácticamente no he tenido, porque he tenido una actividad profesional que era muy Ujú. absorbente, pero sí que empecé a escribir poemas siendo muy joven, como no llegaba a los 20 años, Ujú. afortunadamente se han perdido. Y Afortunadamente. después, sí, sí. Y después me unió una amistad de unos años con un escritor sevillano que se llama Federico López Pereira, se llamaba, Ujú. porque murió en un accidente de coche. Y yo pasé de esos poemas a escribir una primera novela titulada Historia de un desconcierto, que él me alentaba a escribir. Siempre he sido una persona muy insegura, con muchas dudas Ujú. y bueno, se mostraba muy enfadado conmigo en ese aspecto, ¿no? Y prácticamente cuando estaba terminada fue cuando ocurrió el accidente y se mató en Sevilla. Y la presenté a un premio de novela en Puerto Real, Sí. que el jurado estaba formado por Caballero Bonal y Fernando Quiñones. Y para mi Ujú. sorpresa, porque la mandé con mi pesimismo característico y quedó finalista. Lo que pasa es que, bueno, pues ni la ni la finalista vieron la luz. Y Qué bien. determiné pues, que esa novela pasaba a ser una novela de formación Ujú. y la dejé en el cajón, ¿no? Emprendí en la escritura de otra segunda novela, El vuelo de los Ajá. vencejos, que la terminé, la mandé a una editorial que no recuerdo,
Ujú. Me la Sí. rechazaron con muy buenas palabras y también fue para el cajón. Y escribí un libro de relatos y después, sin saber casi cómo, porque siempre andaba Sí. leyendo muchísima poesía, me pasé a la poesía, porque además la novela exige un esfuerzo muy grande de trabajo, muchas horas, mucha dedicación, y yo por mi actividad Ajá. profesional no lo tenía, ¿no? Sí, Y ¿podrías decir entonces ahora que la poesía es tu género en el que tú te sientes más cómodo? sí, sí, Ujú, sí, muchísimo más. Y entonces me pasé a la poesía. Escribí un primer poemario y detrás de ese vinieron otros y otros y otros y al final ujú, he acabado pues en un espacio. Claro, esto que te cuento ha sido escrito en un periodo largo de años, o sea, desde que ujú. tenía a lo mejor unos 30 años Correcto. y decidí nunca mostrarlo, ni a mandarlo a ningún sitio, ni nada. Escribía porque tenía una necesidad de expresarme poéticamente. Sí. Soy una persona que muy introspectiva y, bueno, era mi mundo, lo escribía, lo guardaba. Después llegó un momento en que dejé la actividad profesional Ujú. y me enfrasqué totalmente en la escritura. Pues me atrevería a decir, Pedro, que como tú te describes tan introspectivo y además que has tardado muchísimo en escribir este poemario, me atrevería a decir que es todo un regalo que esto haya visto la luz y que podamos nosotros también disfrutar de eso que nos escribe. Pues yo me alegro que me digas eso porque me anima, porque cuando una persona escribe durante tantos años sin ver el Ujú, reflejo que tiene los demás, pues la verdad es que no es muy deseable, pero lo han ujú. leído algunos amigos a los que se lo daba, pero claro, de los amigos siempre tenía la duda de decir, bueno, es amigo y me dice palabras halagadoras porque Igual me lo dice porque es mi amigo. claro, y entonces pues tampoco me daba una seguridad. Mandé algunos haikus porque soy muy aficionado Ujú. al haiku. Me gusta mucho la brevedad en la poesía, la Ajá. economía del Del lenguaje, buscar lenguaje. la sencillez, la autenticidad. Creo que hay mucha dificultad en hacer eso, aunque hay mucha gente que piensa que no, pero hay mucha dificultad. Ujú. Y mandé algunos haikus, me los publicaron y no sé cómo, el año pasado, de improviso, me saltó un resorte y digo, voy a mandar el último poemario. Este poemario está escrito, terminado desde hace 4 o 5 años, ¿no? Lo Ujú. mandé y, bueno, para mi sorpresa, pues mira, pues estoy aquí. Ya que está Y hice escrito, también sí, un dime. prólogo, perdona, hice también un prólogo para un amigo pintor, que es Paco Pérez de Valencia, hace Ajá. tiempo, y es el único contacto que he tenido soy muy ajeno también al mundo Mm. literario, ¿eh? O sea, aquí se han hecho Sí. presentaciones de libros y tal, y jamás he ido. Ujú, Eh, bueno, es una peculiaridad de mi carácter. No, ujú, no, no sé por qué es, pero para mí la lectura y la escritura es un ejercicio solitario, es justo, vivo en el campo ujú. y estoy a gusto con ello y cualquier actividad así un poco social y de presentación y tal, pues no va con mi carácter y no acudo. Yo creo que no he acudido nunca, jamás, a No. una presentación de un poemario. O Ajá. sea que, y mira que he leído poesía y leo, pero Sí. bueno, Sí, en pero por fin. eso que me dices de que tú crees que es una actividad personal en la que hay que hacerla, es un trabajo y un esfuerzo individual y en solitario. Y bueno, en cierto modo esa visión que tú le das es también bonita. Como te decía, siento que tienes esa sensibilidad artística y he leído por ahí también que tú sí que has estado relacionado con el mundo de la música. Entonces, al final, todo lo que es practicar arte, ya sea pintura, música, literatura, pues también va ligado al mundo de la escritura y te da esa facilidad para expresarte. No sé cómo tú lo ves. ¿Tú crees que esa influencia de la música en tu vida se ve reflejada en este poemario, por ejemplo?
La música para mí Ujú. es una parte sustancial de mi vida, primordial. O sea, mi padre me llevó con 7 años, no creo que los hubiera cumplido, al conservatorio. Él tocaba el violín y había muchas noches que incluso me dormía tocándome el violín. O sea que para mí la música, salí del conservatorio con 16 años, estuve 2 años en la Orquesta de Cámara de León hasta que me fui a Madrid y tuve una profesión que viajé muchísimo y no pude, tuve que abandonar el violín porque no podía ir por ahí con el violín a cuestas, ¿no? Sí. Y el violín es un instrumento, por desgracia, dificilísimo, que en cuanto le traiciona 5 días, Ajá. pues te machaca, ¿no? Porque retrocedes que da gusto. Así que imagínate con muchos años, ¿no? Entonces, a lo largo de esos años he ido tocando esporádicamente, en algunas vacaciones de verano, venían navidades, también tocaba, pero claro, enseguida lo guardaba porque veía que me faltaba el mecanismo adquirido y tal, porque lo pierdo enseguida. Cuando me jubilé, Ujú. pues me propuse coger el violín y Sí. de hecho diario toco 2 o 3 horas el violín y estoy disfrutando de la música. Antes de la pandemia he tocado con un guitarrista clásico, teníamos un Ujú. dúo, no lo hacíamos al público, hacíamos música para nosotros. Y lo que la música en los poemas, la música yo creo que a mí me ha llevado a la poesía Sí. porque además en la antigüedad poesía y música eran Estaban inseparables, ligados. eran la misma Ujú. cosa. O sea, lo hemos separado ahora, pero música y Sí. poesía antes era exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, en este poemario menciono, hay un poema que creo que mencionaba y otro que del conservatorio y tal, pero Ajá. no hay no aludo directamente a lo que Sí. pueda ser mi mundo musical, ¿no? Lo que sí que Ujú. influye, evidentemente, porque yo cuando escribo un poema Sí. jamás dejo de escucharlo con mi oído musical. O sea, si el Ujú. poema a mí en el oído no me suena bien, para mí no es válido. O sea, el Entiendo. oído musical a mí me arrastra y entonces me tiene que sonar el poema como Dios manda. En la poesía, pues evidentemente, pues está el ritmo, está la melodía, están los matices y está prácticamente casi todos los elementos que intervienen en la música. Por lo tanto, pues desde ese Claro, punto de entiendo. vista, pues sí, pues sí. Pues sí, aparte de la música, ¿qué es lo principal que ha inspirado este poema? Quiero decir, ¿qué es lo que hay detrás? ¿Cuál es el hilo conductor que une a todos ellos? Cuéntanos un poquito la historia del poemario. Sí. El elemento común, yo creo, aunque no está está evidenciado en la primera parte del libro, porque está estructurado en Ujú. 2 partes. La primera son solo 6 poemas, y lo quise separar porque para mí tienen un carácter proemial y aluden directamente a la vida, ¿no? Ujú. Para pasar a la segunda parte ya con hechos cotidianos, con vivencias, con memoria, y muy diferente. Entonces lo quise separar así. El hilo conductor para mí es el hecho de vivir, el asombro de vivir, el misterio de la vida, me interrogo sobre ella Ajá. y después como consecuencia pues vienen ya las eternas cosas que a los poetas nos inquietan, ¿no? La fugacidad del tiempo, la Ujú. nostalgia de lo perdido, la memoria y en mí sobre todo especialmente la Sí. infancia. Ajá. Los anteriores poemarios que tengo escritos, muchos se alimentan claramente de lo que fue el mundo de la infancia. Hay un poeta ruso, que Sergei Esenin, que en La confesión de un granuja, un poema de él, tiene un verso que dice: estoy enfermo de recuerdos de infancia. Pues Ujú. bien, yo estoy claramente enfermo de De recuerdos de recuerdos infancia de infancia. también, ¿no? Y Sí. no sé, también leí en algún sitio, yo no Ajá. sé si lo leí o lo escuché, que había 2 clases de personas. Sí. Unas que eran infelices porque habían perdido la infancia
y otras que eran infelices porque no lo habían tenido. Ujú. Y parece que estamos condenados. O sea que, Todos condenados, no hay una opción buena. así que es de lo que se alimenta mi poesía y en concreto este poemario, ¿no? Este poemario. Ujú. ¿Y qué crees que puedan aportar todas estas reflexiones a ese público objetivo, ¿no? A estas personas que lean esta obra? Pues mira, yo creo que aspiro a mucho y a poco. O sea, recuerdo las palabras de mi admirado David, es un poeta para mí esencial, ayer Sí. tristemente fallecido no hace mucho, que decía que la poesía lo que más provoca es consuelo. Así que espero que les consuele y que encuentren algo de belleza y sobre todo autenticidad, la autenticidad con las que lo he escrito, ¿no? Y que en cierta manera les ayude también para celebrar su vida, la existencia, que a veces nos olvidamos, ¿no? Totalmente. Pues qué bonito, Pedro, qué bien. Yo creo que todos pueden nutrirse de esta obra. Yo creo que es un gran regalo, como te decía antes. Y bueno, desde aquí también tenemos que dar las gracias a todos aquellos que apoyan este tipo de obras, porque realmente pues sin ellos pues no se vería la luz. Y como tú decías, pues quedarían obras en el cajón que nunca nos atreveríamos a sacar. Y pues muchísimas gracias de verdad a todos los que nos estáis viendo y como digo, a todos los que nos apoyáis. Pedro, no sé si tú quieres decir algo, quieres... Pues, hombre, me gustaría decir algo, pero claro, no va a llegar a los oídos que tiene que llegar. Que la gente lea poesía, que no pasen un día sin poesía y que las librerías no escondan las poesías en rincones ocultos con 3 o 4 estantes de libros. Esto deseo que bastante inocente a mis años, pero bueno, Ujú. esto Bueno, es lo pues que quería mira, decir. desde aquí vamos a intentar que llegue a los oídos adecuados, por lo menos lo intentamos. Y yo creo que a través de este encuentro van a conocerte mejor, van a conocer mejor la obra. Y la verdad que esta charla ha sido también bastante bonita para mí. Así que espero que Te al lo resto que agradezco. la vea le aporte también lo mismo bueno, que hemos sentido aquí nosotros dos también. Así que nada, Pedro, nos despedimos. Muy, Un saludo. muy bien, igualmente, Cristina. Adiós, Chao. gracias. Adiós.